Bueno, vamos a ver el resumen de todo lo pasado en lo que es en los átomos. Esto es para resumir los contenidos vistos respecto a los modelos atómicos y la composición del átomo para octavo básico. Para empezar tenemos la teoría atómica de Dalton, donde se plantea que la materia se compone por partículas indivisibles llamadas átomos. ¿Eso qué significa átomo? A viene sin, tomos, división. ¿Ya? Por eso denomina átomos, porque no tienen división. ¿Ya? Si ustedes recuerdan las enciclopedias antiguas, vienen con tomo 1, tomo 2, tomo 3 y así, por eso son divisiones. Y átomos quiere decir sin división. Existe un número finito de tipos de átomos o de elementos. ¿Ya? Al combinarse los átomos se forman sustancias más complejas. Por ejemplo, acá tenemos la combinación de dos átomos de nitrógeno, de oxígeno, de agua con, de oxígeno con hidrógeno formando agua, de carbono con hidrógeno formando metano. Acá tenemos átomos de fósforo, nitrógeno con hidrógeno amoníaco, y dos átomos de oxígeno y uno de carbono, tenemos dióxido de carbono. Al haber reacciones químicas para formar estos compuestos, no se crean ni se destruyen los átomos. En este caso, solo se combinan. Y al combinarse, los átomos se ordenan según expresiones, según relación simple expresable en números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un átomo de nitrógeno, 3 de hidrógeno, un átomo de carbono, 4 de hidrógeno, un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de fósforo. Esto quiere decir que siempre va a ser por un número entero, no voy a tener un átomo de oxígeno y medio de hidrógeno, siempre va a ser combinado en números enteros. Y Dalton veía a los átomos como una esfera maciza, muy similar a las bolitas o canicas, como puedan decirles, donde cada uno tenía un distinto tamaño, composición, color, pero todas eran esferas macizas, es decir, veía a los átomos como si fueran esferas, distinguiéndose uno de otro en su tamaño, color, etcétera, pero todas eran esferas macizas. Luego vino el modelo atómico de Thomson, el cual descubrió los electrones. ¿Ya? El átomo seguía siendo una esfera maciza de carga positiva, en la cual se incrustaban los electrones o las cargas negativas. El aporte que hizo Thomson, explicar la neutralidad de la materia. Esto quiere decir que no tiene carga eléctrica, ya que si bien tenemos la esfera maciza, que vendría a tener carga positiva, los electrones le daban carga negativa, dejando el átomo así con carga neutra. Por ende existe una neutralidad en la materia, no está cargado eléctricamente la materia. Este modelo se lo conoce como budín de pasas. También lo explicamos cuando estuvimos viendo acá en caso de Chile, podría tratarse como un pan de Pascua incluso, o un queque de estos que tienen chocolate, donde el queque en sí, o el pan, en el pan de Pascua, vendría a ser la esfera, es decir, vendría a ser la masa, vendría a ser lo que es la carga positiva, la parte positiva del átomo, y ya sea el chocolate o las pasas que tienen distintos postres, vendrían a representar los electrones que están incrustados dentro de esta masa, o sea, dentro de esta esfera con carga positiva están incrustados los electrones con carga negativa. Ese vendría a ser el aporte principal de Thomson, que incluyó el electrón en el átomo. Aún no mantiene dentro de esta esfera, pero ya podemos conocer que existía el electrón. Luego el modelo de Rutherford descubrió que el átomo estaba formado por dos regiones, un núcleo y la corteza. En el núcleo se concentraron entonces la carga positiva o los protones y la gran parte de la masa, o sea, gran parte de la masa del átomo está en el núcleo con carga positiva o protones. Y en la corteza, girando alrededor del núcleo, se encuentran las cargas negativas
o electrones. Esto asimila mucho a lo que vendría a ser nuestro sistema solar, con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor de él. Por ende se le conoce como un modelo atómico planetario. El aporte que nos dio Rutherford es sacar el electrón del núcleo atómico y colocarlo en órbitas alrededor del núcleo. Teniendo entonces el núcleo, la carga positiva por protones y casi la totalidad de la masa, y la corteza o área externa, y girando en él ya los electrones con carga positiva y una masa muy insignificante. Luego llegó Born, que también incluyó a los neutrones dentro del núcleo, que tienen carga neutra y una masa similar a los protones. La función hasta ahora conocida de los neutrones es que las cargas iguales se repelen entre sí. Por ende, si tenemos un núcleo que solo tenga carga positiva, entre ellos deberían repelerse, es decir, salir disparados en distintas direcciones. Por ende, se considera que los neutrones son como pegamento o gancho que mantienen unidos a los protones dentro del núcleo. Los electrones ya no están girando en cualquier parte dentro del sector de las órbitas o en la corteza, sino que giran en órbitas fijas. Cada órbita tiene una cantidad de energía particular, es decir, que si se encuentra más cercana al núcleo requiere menos energía el electrón para estar ubicado en esta zona, pero requiere, a medida que se va alejando, requiere más y más energía para llegar incluso al último nivel de energía. Por ende, cada orbital entonces tiene una energía particular. El electrón puede saltar, pasar de un nivel o subnivel a otro de energía, y a ese salto se le conoce como cuanto de energía, porque para poder ir desde un nivel que está más cercano al núcleo a uno más externos, a un nivel externo, tiene que obtener energía. Como veíamos, a medida que nos alejamos del núcleo, cada una de estas órbitas requiere más energía el electrón, por eso adquiere energía para saltar, y este salto es el que se conoce como cuanto. Y para el caso de que quiere que el electrón vuelva hacia la órbita que está más cercana al núcleo, tiene que perder esa energía para realizar este salto. Y la energía liberada se libera como un fotón de luz. Los electrones que se encuentran en la órbita exterior se conocen como electrones de valencia, y son los que reaccionan o los que unen o participan dentro de los enlaces que forman las moléculas, que vamos a ver, que ya hemos visto, pero vamos a recordar un poco más adelante. Por ejemplo, si el átomo son 7 niveles de energía, en el primer nivel pueden haber hasta 12 electrones, en el segundo hasta 8 electrones, en el tercero hasta 18 electrones, en el cuarto 32 electrones como máximo, en el quinto 32 electrones nuevamente, en el sexto 18 electrones como máximo, y en el séptimo 8 electrones como máximo. Y en cada caso vendría a ser la órbita la órbita de valencia vendría a ser la más externa. Por ejemplo, si tenemos 3 niveles de energía en un átomo, 1, 2, 3, el tercero, que es más externo, este vendría a ser la órbita de valencia, y en este caso los electrones ubicados en este lugar serían los de valencia, los que participarían en enlaces, ¿ya? Incluso si el átomo tiene 2 órbitas de energía, la segunda sería la de valencia. Si tuviera 5, sería esta la quinta, la de valencia. Y si tuviera total de órbitas, 7 órbitas, esta, la séptima, sería la de valencia. Es decir, la última órbita es la que sería de valencia, la que participan los electrones en los enlaces, ¿ya? Y dentro de cada uno de estas órbitas, de acuerdo a la cantidad de electrones que pueden caber, existen subórbitas
o sea, subniveles de energía dentro de cada órbita, como vemos aquí. En la primera solo hay una, que es el subnivel S. En la segunda hay dos, el subnivel S, el subnivel P. En el S caben hasta 2 electrones, en el P hasta 6 electrones. Luego en la tercera, si vemos, tenemos 3 subniveles, el S que tiene hasta 2 electrones, el 6 hasta, o sea, el P hasta 6 y el D hasta 10 electrones se pueden ubicar en este lugar, con un orden que lo vamos a ver un poco más adelante. Luego en el F y en el, o sea, luego en las que siguen, en la cuarta y la quinta, tenemos 4 subniveles de energía, donde caben 2 electrones en el S, 6 en el P, 10 en el D y 14 en el F. Como les digo, el orden, cómo se van organizando los electrones, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y luego van acá, pero son 7 órbitas o niveles, y dentro de cada nivel, dependiendo de la cantidad de energía que requiere, vamos a tener un subnivel, 2, 3 o 4. Luego volvemos a 3 hasta llegar nuevamente a 2, ¿ya? Es decir, que solamente puede existir en cada órbita una cantidad determinada de electrones, como vimos. En la primera 2, en la segunda 8 dividido en 2 y 6, en la tercera 18 dividido en 2, en 6 y en 10, en la cuarta 32 divididos en 2, en 6, en 10 y en 14, en la quinta 32 nuevamente divididos en los subniveles 2, 6, 10 y 14 también. Luego pueden haber un máximo de 18 electrones en los subniveles de 2, de 6 y de 10 electrones. Y por último, un máximo de 8 electrones en el subnivel de 2 electrones y de 6 electrones. En cuanto al átomo, se han propuesto 4 tipos de orbitales que tendrían diferentes formas según la cantidad de energía de los electrones localizados en ellos: el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F, que fuimos el que estuvimos viendo en la anterior. El átomo está dividido en 2 grandes partes, que vendría a ser el núcleo, donde se encuentra la carga positiva, protones, unidos por los neutrones, y que concentra casi la totalidad de la masa, el 99,94% de la masa del átomo está ubicada en el núcleo. Es decir, prácticamente la masa del átomo está expresada solo en el núcleo. La que aportan los electrones es solo el 0,06% de la masa del núcleo, o sea, muy despreciable. La totalidad casi de la masa está expresada en el núcleo. Por ende, vamos a ver un poco más adelante, cuando lo veamos, la masa atómica y eso, que se considera los protones y los neutrones solamente para su cálculo. Y luego tenemos los orbitales, que es donde se ubican los electrones y permite los enlaces para formar compuestos. Como vemos, este tiene 3 orbitales o 3 niveles, y este último, donde encontramos 2 electrones, vendría a ser el nivel de valencia, el orbital de valencia, y estos 2 serían, en este caso, los electrones de valencia, los que podrían participar en un enlace químico. La estructura atómica está compuesta de un número atómico, que es la cantidad de protones que tiene el núcleo. Cada elemento tiene su propio número atómico que permite identificarlo. Es como el número de carnet de un elemento. Es decir, la cantidad de protones no varía. Puede cambiar o variar la cantidad de neutrones o la cantidad de electrones, pero los protones siempre van a ser la misma cantidad en cada elemento. El hidrógeno siempre va a tener un protón, puede tener 0 neutrones, 1 neutrón o 2 neutrones, y tener 1 o 2 electrones, pero siempre va a tener solo un protón. Y por eso se establece el orden en la tabla periódica y el elemento de acuerdo a su cantidad de protones, ¿ya? Luego tenemos el elemento, el símbolo químico, que generalmente es entre 1, 2 o 3 letras, la S, Cu, Co, N, es decir, la letra que representa al elemento. Y tenemos el número másico, que como veíamos en la anterior,
la gran cantidad de la masa del átomo se la lleva el núcleo. En este sentido es la suma de la masa de los protones, o de la cantidad de protones, más la cantidad de neutrones, ¿ya? Tenemos los isótopos, como les decía, son elementos que tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones. En el caso del hidrógeno, como habíamos conversado, puede existir con un protón y sin neutrones, puede existir con un protón y un neutrón, o puede existir un protón y dos neutrones. Y en estos tres serían isótopos de hidrógeno, porque varía la cantidad de neutrones que tiene este elemento. Por lo mismo, como veíamos, para saber la estructura o de qué elemento se trata, se consideran solo los números de protones, ya que un mismo elemento puede tener mayor o menor cantidad de neutrones y mayor o menor cantidad de electrones, pero siempre va a tener la misma cantidad de protones. Ese no varía nunca en un elemento. Las moléculas, entonces, eso pueden ser átomos unidos entre sí a través de enlaces. Los enlaces vendrían a ser estos representados por estas líneas acá. Cuando se trata de la unión de dos átomos del mismo elemento, son moléculas o átomos diatómicos, ¿ya? Cuando son la unión de dos o más átomos de diferentes elementos, se conocen como moléculas poliatómicas, y en caso de que sea la unión de muchos átomos, se conocen como macromoléculas, como en este caso, que tenemos una gran cantidad de átomos, y esta sería una molécula de glucosa, donde tenemos bastante variedad de átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno. Entonces los elementos son un conjunto de átomos iguales con las mismas propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el elemento oxígeno, yo puedo tener oxígeno aquí en Chile, si encuentro oxígeno en Estados Unidos, van a tener las mismas propiedades. Incluso si encontrara oxígeno en algún lugar remoto del espacio, tendría las mismas propiedades que el oxígeno, las mismas propiedades físicas y químicas que el oxígeno de acá de la Tierra. Y así con cualquier elemento, son átomos iguales que tienen las mismas características. Si por ejemplo encontramos cloro, cobre en la Tierra, y llegáramos a encontrar cobre en cualquier planeta externo, ya sea del sistema solar o aún más lejano, tendría las mismas propiedades químicas y físicas. Los compuestos son las moléculas, que son la unión de dos o más átomos diferentes combinados en proporciones definidas. ¿Ya? Esto quiere decir, por ejemplo, que puede ser un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. En este caso tengo el compuesto que forma la molécula de H2O o de agua, ¿ya? Pero también, como veíamos, la parte de variar la cantidad de neutrones formando isótopos, puede variar la cantidad de electrones, y eso dejaría al átomo ya sea con carga positiva o carga negativa. Si el átomo pierde un electrón y queda con más protones que electrones, quedaría cargado en forma positiva, porque tiene más carga positiva que negativa, y en este caso sería un catión. Si el átomo, por el contrario, capta o gana un electrón, quedaría con más electrones que protones, por ende quedaría con más carga negativa, y en este caso sería un anión. Es decir, cuando gana un electrón, le suma un electrón, queda con carga negativa, porque el electrón tiene carga negativa. Si pierde un electrón, queda con carga positiva, porque el electrón tiene carga negativa, como vimos, y quedaría mayor cantidad de carga positiva que negativa. En el caso acá, mayor cantidad de carga negativa que positiva. 4 positivas, 5 negativas, queda con carga negativa. 4 positivas, 3 negativas, queda con carga positiva. Habíamos visto entonces, de acuerdo a los electrones de valencia, que se puede formar la regla del octeto o del dueto, pero la principal es la del octeto, o la notación de Lewis, donde los átomos tratan de conseguir llegar, la verdad, a lo que es la configuración de un gas noble. Los gases nobles son muy estables, no presentan casi reacciones químicas, no presentan reacciones, por ende eso es lo que buscan los átomos, llegar a ese nivel, llegar a esa estabilidad, ¿ya?
En este caso, los átomos comparten tantos electrones de su capa de valencia, o sea, de la última capa, de la última órbita que tenga el átomo, para lograr obtener estos 8 electrones. Los electrones de valencia se colocan como puntos alrededor del símbolo atómico, así es como se escribe la regla del octeto o la notación, donde tenemos el símbolo atómico, el símbolo del átomo, vendría a representar el núcleo y las capas interiores de átomo. Luego, con un punto se representa lo que es la cantidad de electrones de valencia. Como vemos acá, todos tienen un electrón en su última capa de energía o en su capa de valencia. En el caso de los que están acá, todos tienen 2 electrones en esta capa. Luego nos saltamos algunos átomos acá y llegamos a los que tienen, estos son los átomos representativos, se les conoce, 3 electrones en su capa de valencia y se ordenan de esta manera, 4 electrones se ordenan de esta manera, 5 electrones, 6 electrones ordenándolos de esta manera, 7 electrones y por último los que tienen 8 electrones desde aquí hacia abajo, exceptuando el primero, como les decía, que cumple la regla del dueto, ya que solo tiene una capa que debe tener un máximo de 2 electrones. Y estos son los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, que son gases muy estables, no reaccionan químicamente. Y esto es lo que buscan los átomos que estábamos viendo acá, parecerse a estos átomos que son estables. Y la configuración es que tienen 2 electrones en su capa o subnivel S, 1, 2, y en el subnivel 6, o sea, el subnivel P tienen 6 electrones. Tenemos 2 del subnivel S, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el subnivel P. Esa es la configuración que buscan y eso se conoce como la configuración electrónica, es decir, de qué forma se componen los átomos, cómo se ordenan sus electrones, eso se conoce como configuración electrónica. Como veíamos, a la cantidad máxima de electrones de cada subnivel de energía, en el subnivel S pueden haber hasta 2, en el subnivel P hasta 6, en el subnivel D hasta 10, en el subnivel F hasta 14. Se escriben con minúscula, acá la verdad cuando lo traté de pasaba con mayúscula automáticamente, pero se expresan con minúscula, como vemos acá. Y se van ordenando primero así. Los 2 electrones quedan en el nivel 1 de energía con el subnivel S. Luego los siguientes O2 se ordenan acá en el segundo nivel de energía con el subnivel S. Luego vienen los 6 que pueden quedar, se ordenan acá en el segundo nivel de energía, subnivel P. Luego, si hubieran más electrones, los que siguen, los próximos 2, se ordenarían en el tercer nivel de energía y este sería el nuevo nivel de valencia, el 3. Si siguen habiendo más electrones, se ordenan en el mismo nivel 3, pero el subnivel P hasta 6. Si hay aún más electrones, que ordenarían en el cuarto nivel, 2 electrones en esta zona. Luego, en el tercer nivel, ordeno los próximos 10 que pueda tener el átomo. Estamos todavía en el tercer nivel, aunque ya pasamos al cuarto, pero aquí los 10 se ordenan en el tercero. Luego vuelvo al cuarto nivel, el cuarto, si tengo más electrones, se ordenan los próximos 6 en este lugar. Si sigo teniendo un átomo con mayor cantidad de electrones, los siguientes 2 se ordenan en el quinto nivel, en el subnivel S. Si aún me quedan átomos, o sea electrones, perdón, tengo que ordenar en el cuarto nivel, pero el subnivel D, los próximos 10. Luego los próximos 6 los ordeno en el quinto nivel, vuelvo al quinto nivel, en el subnivel P. Si sigue teniendo electrones, aún todavía este átomo, los siguientes 2 los ordeno en el sexto nivel. Este ya vendría a ser el sexto nivel de energía, los electrones de valencia estarían en este nivel, el sexto. Si sigue quedando aún electrones, los próximos 14 los ordeno, ya pasaríamos al cuarto nivel nuevamente, pero el cuarto nivel
F, donde ordeno los próximos 14. Si siguen quedando electrones, sería el quinto nivel, pero en el subnivel D, donde ordeno los próximos 10 electrones. Si aún quedan, vuelvo al sexto nivel con los 6 electrones siguientes. Si aún faltan electrones por ordenar, vuelvo al nivel, o sea, voy al nivel 7 y al último nivel de valencia, el último nivel de energía, el séptimo, donde ordeno en esta zona los primeros 2 de este nivel. Luego, si sigo teniendo electrones, los próximos 14 electrones los ordeno en el quinto nivel. Vuelvo como al quinto nivel, ordenando en el subnivel F 14 electrones. Luego, ya en el sexto nivel, ordeno los próximos 10 electrones. Y por último, los 6 electrones que faltantes, que es el máximo nivel de electrones que tiene, los ordeno acá, en el séptimo nivel P. Y en esta zona es donde se encuentran los electrones de valencia. Es decir, si solo tiene un nivel, un subnivel, sería esta zona la que estamos con los electrones de valencia. Si tiene dos niveles, el de segundo nivel serían en estas dos zonas donde están los electrones de valencia. Si tiene 3 niveles, en estas dos zonas es donde están los electrones de valencia. Si son 4 niveles, en estas dos zonas es donde quedan los electrones de valencia. Si tienen 5 niveles, en esta zona es donde quedan los electrones de valencia. Si tiene 6 niveles, en esta zona es donde tienen los electrones de valencia. Y en caso de 7 niveles, en esta zona es donde están los electrones de valencia. ¿Ya? Por eso la configuración es 2 electrones en la órbita, en el subnivel S, 6 electrones en el subnivel P, logrando 8 electrones en esta zona.